Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la siguiente sesión de este curso, este recorrido histórico por las constituciones de México. Y como ustedes saben, en el programa que ya tienen, hoy toca su turno al Estatuto Provisional del Segundo Imperio. No les van a leer mi currículum porque se lo pueden mejor consultar en mi página, en patriciagaleana.net. Ahí pueden ver lo que he escrito, lo que he hecho, por si alguno de ustedes tiene interés en hacer alguna de esas lecturas. Yo voy a dar un repaso de lo que han estado viendo a lo largo del curso para enmarcar este estatuto en el proceso constitucional de México. Como ustedes vieron, el primer intento de darle forma al Estado mexicano fue la Constitución de Apatzingán, conocida por el lugar donde se promulgó en 1814. Justo este año vamos a celebrar el bicentenario de esta Constitución, que tiene además un título hermoso: el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, nada menos. Ustedes ya vieron cómo se gestó esta Constitución. Fue un proyecto, el que hubiera un Congreso Nacional, que va a aparecer por vez primera en 1808. Ya desde entonces, Primo Verdad y Azcárate plantean que a falta del rey, la soberanía regresa al pueblo. En un discurso, Primo Verdad dice que puede faltar el rey, pero el pueblo nunca. Y entonces que el pueblo es el que recoge la soberanía para decidir qué va a suceder ante este vacío de poder que se da por el rey de España en 1808. Después, en 1810, al cerrarse las vías pacíficas para lograr primero una independencia que empezó tibiamente con las ideas de Allende, que quería una independencia pero todavía conservando a Fernando VII, va a dar un cambio radical cuando Hidalgo ya saque a Fernando VII del escenario y se hable de una independencia absoluta y se den leyes pero muy adelantadas, mucho más adelantadas que las que se darían después en España. En 1810, Hidalgo abolió la esclavitud, suprimió las castas y planteó hacer un Congreso Nacional para que se dictaran leyes suaves, acomodadas a cada villa y lugar. Esto no lo pudo hacer Hidalgo, pero sí Morelos, que tuvo un gran instinto militar y gracias a estos triunfos militares logró liberar dos provincias muy importantes, la que él mismo creó, la de Tecpan, y también tomó Oaxaca. Y entonces hubo diputados electos por Tecpan y por Oaxaca y diputados designados por todo el resto del territorio de la América Mexicana. 15 diputados en total se reunieron no todos estuvieron todo el tiempo por la situación difícil que se enfrentaba en plena guerra insurgente, pero tuvieron a bien dictar una constitución que va a tener, de acuerdo al doctor Héctor Fix Zamudio, los principios fundamentales de toda constitución posterior, no solamente de México, sino del mundo.
de toda constitución republicana. Va a organizar a México en una república, va a establecer la división de poderes, la soberanía nacional, la soberanía popular, y va a tener lo que podemos llamar en la terminología actual, que no era la que se utilizaba en esa época, una organización semiparlamentaria. Podemos decir a grosso modo que hay constituciones presidenciales y constituciones parlamentarias. Y esta constitución fue una constitución, no se podemos llamar precisamente parlamentaria porque no se denominaban a sí mismo parlamento, sino era un congreso, pero tenía supremacía el legislativo sobre los otros dos poderes. El legislativo designaba al ejecutivo, que fue un ejecutivo colegiado. La idea era que no se reuniera en un solo poder tanta fuerza, que hubiera una atomización del poder, y por eso el ejecutivo tenía 3 titulares y 2 suplentes, pero era designado por el legislativo igual que el poder judicial. Como ya habíamos mencionado cuando se presentó la obra del doctor Héctor Fixamudio sobre este tema, se le había restado importancia a esta Constitución, desconociendo todas las ideas de vanguardia que contiene, todas ellas tomadas de las constituciones francesas y no de la Constitución española. Yo les agradecería que apagaran sus celulares. Todas estas ideas, repito, son tomadas de la Constitución francesa y no, constituciones, las 2 constituciones francesas, y no de la Constitución española, ya que era mucho más avanzada la Constitución de 14 que la Constitución de España. La Constitución de España, además de que seguía estableciendo la esclavitud, daba a la condición de americanos un menor rango que la de los europeos, y también incluía a la Inquisición, entre otras características. Ciertamente el decreto constitucional para la América Mexicana va a establecer la intolerancia religiosa. O sea que desde ese momento México nace como un estado confesional. Se reconoce en el artículo 1 que la religión católica es la única, apostólica y romana, como ven ustedes en el texto que está en la pantalla, es la única que debe profesarse en el Estado. Y por otra parte, en el artículo 15 se establece que la calidad de ciudadano se pierde por el crimen de herejía, apostasía y lesa nación. Esta Constitución estuvo en vigor en los territorios liberados y bueno, después sabemos que la consumación de la independencia no se da por este proyecto de Hidalgo y Morelos, sino por un proyecto distinto. La consumación de independencia se da por una negociación política, una negociación para la paz, y entonces se va a entronizar a Agustín de Iturbide como emperador de México. El proceso para que esto se lleve a cabo es largo, no es aquí, no le podemos dar un curso entero de historia política de México, pero es interesante mencionar que Guerrero, que fuera quien mantuvo la guerra insurgente viva en la zona sur, justamente en la provincia de Tecpan, que prácticamente corresponde a lo que hoy es el estado que lleva el nombre de Vicente Guerrero, pues en esta situación Guerrero estaba en la sierra sin posibilidades de consumar la independencia, y él fue el que tomó la iniciativa primero para
negociar con Armijo, el comandante del sur del ejército realista, que se uniera a la causa de independencia. No lo logró y después por eso ya había esta disposición y negoció con Iturbide. Iturbide primero en el plan de Iguala habla de traer a un Borbón, pero después pues ya en los tratados de Córdoba considera que si él es el que está logrando esta negociación, pues mejor él se convierte en emperador de México y se reúne un congreso, pero este congreso resulta mayoritariamente borbonista, por lo cual el propio Iturbide lo disuelve. Y entonces los antiguos insurgentes se levantan en armas en contra del imperio, exigiendo el restablecimiento del Congreso. Por lo tanto, nunca hay una constitución y lo que hace Iturbide antes de abdicar en su efímero imperio es un reglamento provisional. Este reglamento provisional va a establecer como modelo de gobierno la monarquía constitucional representativa y hereditaria. Es importante mencionar que el artículo primero expresamente va a abolir a la Constitución de Cádiz y en el artículo tercero se establece nuevamente la intolerancia religiosa y el reconocimiento de la autoridad de la Iglesia Católica. Después de la caída del imperio, viene la discusión entre si debería de ser México una república federal o una federación centralizada, que es la propuesta de Fray Servando Teresa de Mier. Como ustedes ya vieron, triunfa el proyecto federal, que era el más radical en ese momento, encabezado por Miguel Ramos Arizpe, y esta constitución, en lugar de tomar como modelo, es por esto que se le ha restado importancia a la Constitución de Apatzingán, en lugar de tomar como modelo a la Constitución de Apatzingán, va a tomar como modelo a la Constitución de Estados Unidos. Ya dije yo que la de 14 tenía como modelo a las francesas, mientras que la de 24 tendrá como modelo a la norteamericana. Ciertamente hay una corriente que reivindica la importancia de la Constitución de Cádiz, que es meramente en el aspecto electoral. Tanto en 14 como en 24 se toma el modelo electoral de la división que se había hecho para la elección de los diputados a las Cortes españolas. Pero fuera del aspecto electoral, ni la de 14 toma nada de la de Cádiz, ni tampoco la de 24. Inclusive el nombre pues es igual a la Constitución de Estados Unidos. Esos son Estados Unidos mexicanos, para reafirmar que es una federación. Inclusive se hace primero un acta constitutiva de la federación porque ya había un proceso de desintegración. Varias regiones del país estaban declarando su independencia y para que no sucediera la atomización que se estaba dando en Centroamérica, se establece el acta constitutiva de la federación y el sistema federal. Mier no estaba pugnando por una república central porque ya se había hecho el acta constitutiva de la federación, ya se sabía que el sistema iba a ser federal, pero lo que Mier quería es que no fuera una federación radical como la de Estados Unidos, porque decía que los orígenes de los dos pueblos cultural e históricamente eran distintos. Sin embargo, triunfó el modelo más parecido al de Estados Unidos y se va a establecer una constitución presidencial, a diferencia de la Constitución de 14, que era semiparlamentaria con una preeminencia del legislativo. Acá se establece la preeminencia del ejecutivo.
y una vicepresidencia, un periodo de 4 años, todo esto igual al modelo estadounidense. Y en el artículo 3 también se establece que México es un estado confesional en donde se profesará la religión católica y se prohíbe cualquier otra. En 1833 surge un movimiento importante que podríamos llamar la segunda ola del liberalismo mexicano, porque la primera pues la representan el propio Hidalgo y Morelos, y la segunda es la que hace la primera reforma. Esta primera reforma va a estar en desacuerdo con la autoridad política de la Iglesia, con que la Iglesia y el ejército, ambas corporaciones, sean el desideratum de la vida política del país. Valentín Gómez Farías, en su calidad de vicepresidente, va a hacer toda una serie de reformas legislativas con el apoyo de José María Luis Mora. Entre estas reformas destacan la libertad de expresión, de imprenta, libre circulación de los documentos eclesiásticos. Valentín Gómez Farías, como buen médico jalisciense, señala que no deben de seguirse enterrando cadáveres en los templos. Este es un antecedente después de la secularización de los cementerios. Prohíbe el cobro de obenciones parroquiales. Este es un punto muy interesante que ya había planteado José María Morelos en el tercer sentimiento de la nación. Ahí Morelos, en un acto verdaderamente revolucionario, señala que los sacramentos, el oficio del sacerdote debe ser gratuito y que los fieles deben de pagar lo que sea su voluntad. Y con ello, pues, está mencionando tácitamente Morelos que no debe haber coacción civil, coacción del Estado para el cobro de obenciones parroquiales, como había desde la época colonial y como siguió habiendo hasta que triunfa la reforma liberal. Un punto muy importante es que se clausura la Real y Pontificia Universidad, que ya no era real, pero sí seguía siendo pontificia, a decir de Mora, porque en ella nada se enseñaba y nada se aprendía. Bueno, era un sistema memorístico, no de análisis racional, que era la posición por la que pugnaban estos liberales. También se acaba con la coacción civil para los votos monásticos, como se había dado desde la época colonial una fusión entre la Iglesia y el Estado por medio del concordato que establecía el patronato el rey era el patrono de la Iglesia y el virrey era el vicepatrono, nombraba a obispos, decía dónde se erigían las parroquias, o sea, había una mezcla de los asuntos políticos y los religiosos. Por esa razón es que fue tan difícil separarlos. Por esa razón es que en la historia política de México el tema de la participación política de la Iglesia ha sido un tema fundamental y motivo de guerras y de conflictos permanentes en la lucha por el poder del Estado y de la Iglesia. En este caso se suprime la coacción civil para los votos monásticos y el Estado, como va a venir la secularización de los bienes de la Iglesia, secularización, esto es, se pondrían en subasta pública y se indemnizaría a la Iglesia por estos bienes.
pues esta institución, ¿cómo iba a seguir prestando sus servicios? Pues los iba a prestar porque el Estado la iba a financiar. En realidad, si ustedes analizan toda la reforma liberal de 33, pues es una reforma que está ejerciendo el patronato sin autorización, desde luego, de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque para estos liberales el Estado tiene el derecho de ejercer el patronato, el derecho de que la Iglesia acate su autoridad. No es una concesión, sino un derecho. Desde luego en esto no habrá entendimiento con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica lo considerará una concesión que no está dispuesta a otorgarle a los gobiernos mexicanos, si bien sí se la había otorgado por esta alianza que hizo para la evangelización de los territorios americanos a los reyes de España. Se da entonces la secularización, como decía yo, de todos los bienes, primero las misiones de las Californias y después de todo el país. Este intento de reforma lo que pretendía, a decir de Mora, era hacer verdaderamente independiente al Estado mexicano. El Estado mexicano había surgido como un Estado confesional que tenía que acatar las decisiones de la Santa Sede, y para los liberales esto era inadmisible, porque la Iglesia no le estaba dando al Estado mexicano el reconocimiento y la autoridad que sí le había dado a los reyes de España. Entonces, la posición de los liberales era que para que el Estado fuera verdaderamente independiente, no bastaba con independizarse de España, sino que había que suprimir todo lo que O'Gorman llamó las supervivencias novohispanas o coloniales. Esta estructura política, económica, social y cultural en la cual la tradición católica seguía siendo el desideratum de la vida nacional. Esta reforma sucumbió porque recordarán ustedes que Santana era el desideratum de la política nacional también, porque era el caudillo militar que gobernaba lo mismo con federalistas que con centralistas, y consideró en ese momento que quienes tenían más fuerza eran los opositores a la reforma de 33 y por lo tanto las derogó. Y una reacción a la reforma de 33 fue el que surgiera la constitución pues más conservadora que ha tenido México en su historia, que es la que se conoce como las 7 leyes, bases y leyes constitucionales de la República Mexicana, y que fue la que estableció el régimen presidencial más fuerte. Era una república unitaria, o sea, se suprime el régimen federalista y se hace una república centralista, y se va a crear un cuarto poder. Este cuarto poder fue inspirado por Lucas Alamán, y la idea era que la división tradicional que viene desde el espíritu de las leyes de Montesquieu, del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no era suficiente, sino que había que establecer un cuarto poder que, cabe decirlo, Lucas Alamán no lo inventa, lo toma también de los franceses, de Benjamin Constant sobre todo, que plantea un cuarto poder moderador, que esté cuidando a los 3 poderes para que ninguno invada las funciones del otro. Esta Constitución establece en su artículo 1 que es una obligación de todo mexicano profesar a la religión católica.
La Constitución de 36 tuvo una corta vigencia. Viene después la Constitución de 43, que es una nueva constitución centralista que va a tener todavía un ejecutivo aún más fuerte que la de 36, entonces, bueno, pues ya es la que centraliza más el poder, porque suprime al cuarto poder equilibrador, al cuarto poder conservador, que desde luego era incómodo para Santa Anna. Y en esta constitución, estas bases orgánicas, están hechas casi a la medida de don Antonio López de Santa Anna por sus partidarios, y va a establecer un legislativo bicameral, y en el artículo 6º se señala que protegerá la religión católica con exclusión de cualquier otra. O sea, continúa México siendo un estado confesional. Para esto quisiera yo decir que la independencia de México la había reconocido la Santa Sede hasta 1836. Por lo tanto, antes tampoco podía establecer un concordato con un estado al que todavía no reconocía como independiente. Durante 15 años siguió señalando que había que regresar al regazo de Fernando VII, reconocer su autoridad, y va a ser hasta 36 que reconozca la independencia, pero no acepte firmar un concordato con los gobiernos de México. Estas luchas entre federalistas y centralistas, ustedes dirán, bueno, ¿por qué tuvimos tantas constituciones? Pues porque había diversos proyectos de nación. Entonces había quienes consideraban que el modelo federal al estilo de Estados Unidos era el adecuado, y otros consideraban que el unitario era el que fortalecería más a nuestro país. En 47 se va a restablecer la Constitución de 24 con el Acta de Reformas, que va a tener aportaciones importantes. En este momento se le va a incorporar a la Constitución de 24 el juicio de amparo que había creado Crescencio Rejón para Yucatán, y que después se incorpora ya a la Constitución Federal. El juicio de amparo es una creación de los mexicanos que ha sido emulada por otras constituciones del mundo, porque es la defensa de la ciudadanía respecto de las arbitrariedades del poder. Y en ese momento pues era muy necesario contar con semejante defensa cuando teníamos al caudillo militar todavía entrando y saliendo del poder. Me estoy refiriendo desde luego a Santa Anna. En el artículo 3º de estas actas de reforma se establece que el ejercicio de derechos del ciudadano se suspende por diferentes causas, entre ellas por el estado religioso. O sea, aquí hay una tendencia liberal en la que se quiere quitar la participación política a la Iglesia. Sin embargo, sigue siendo el catolicismo la religión única, sin tolerancia de ninguna otra. Viene después la segunda reforma, la reforma encabezada por la generación juarista. Y en esta generación pues se va a dar una legislación reformista diferente a la de 33.
ya no se va a pretender ejercer el patronato, sino separar los asuntos de la Iglesia y del Estado. El único gobernante de Europa que pensó en hacer algo semejante fue Leopoldo de Bélgica. Esto es interesante. Todas las demás monarquías, pero Leopoldo de Bélgica era protestante, todas las demás monarquías católicas mantenían la intolerancia, desde luego, y está este maridaje entre los asuntos políticos y los religiosos. Estas leyes se van a dar después de la Revolución de Ayutla, que acaba con el gobierno de Santana, el último gobierno que fue realmente una dictadura y que fue un gobierno en el que ya cobró gran fuerza la idea de establecer una monarquía en México. Esta idea, de hecho, nunca desapareció. Aun cuando cayó Iturbide, la idea de que la monarquía podía ser la solución para el dilema de la organización nacional y de lograr la estabilidad política de México estuvo presente durante más de 50 años. Va a ser realmente liquidada hasta el Cerro de las Campanas en 1867. Pero cuando cae Iturbide, se considera que Iturbide y su imperio se vienen abajo porque Iturbide era un improvisado. Él mismo había escrito, cuando justificaba mencionar a Fernando VII, había señalado que había que traer a un Borbón a gobernar para no caer en los males de la improvisación. Esta es una frase de Iturbide. Y es una paradoja que después justamente a Iturbide lo que le achaquen es que él cayó por ser un improvisado, porque no había nacido para gobernar, no había sido educado para gobernar, y que esto no quería decir que el sistema monárquico no fuera el adecuado para México, sino simple y sencillamente que había que establecerlo con un rey de verdad. ¿Y dónde había esos reyes? Como se hablaba de realmente que habían nacido y sido educados para gobernar, pues en las casas dinásticas europeas. Si bien hubo un padre, Epigmenio Piedra, que pensó en una monarquía indiana buscando al descendiente de Moctezuma, pero este proyecto no tuvo mayores seguidores. En cambio, la idea de establecer una monarquía con un gobernante europeo de una casa dinástica tuvo muchísimas ensayos, planes, conspiraciones a lo largo de todo el periodo que va entre el primero y el segundo imperio. Y sobre todo, después de la pérdida que sufre México de más de la mitad de su territorio. En este momento, Lucas Alamán escribe los artículos más sólidos en cuanto a su proyecto monárquico, señalando que si no se establece una monarquía, México desaparecerá a manos de Estados Unidos. Pero mientras estas ideas están latentes, llega esta tercera generación de liberales a hacer la segunda reforma. Empieza primero con una reforma muy moderada, retomando muchos aspectos de la reforma de 33. La chispa que desata la rebelión, como escribió el propio estadista oaxaqueño Benito Juárez, fue la Ley de Administración de Justicia, mejor conocida como la Ley Juárez. Esta Ley de Administración de Justicia, que vieron en la sesión pasada seguramente, no desapareció los tribunales eclesiásticos y militares como Juárez hubiera querido, pero Juárez tenía el contrapeso de Comonfort en el propio gobierno. Comonfort quería la participación de la Iglesia y del Ejército en las decisiones de Estado,
Ocampo se opuso y por eso duró 15 días de ministro y es cuando renuncia. Y Juárez pues tiene que hacer una ley moderada, en la cual lo único que se hace para lograr la igualdad de los mexicanos frente a la ley es que los tribunales eclesiástico y militar no ventilen los delitos del orden común. Esto desde luego basta para que venga la condena ipso facto de la Iglesia, para que Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla, va a financiar el levantamiento armado de Antonio Aro y Tamariz. Y el Papa Pío IX condena personalmente en un consistorio la ley Juárez y todas las que se deriven posteriormente. Otra ley fue la de Miguel Lerdo de Tejada, de secularización de los bienes de la Iglesia, que estaba retomando la misma idea de 33. Aquí tuvo una célebre polémica con Ocampo, porque Ocampo señalaba que no era correcta la secularización, porque en la secularización se indemnizaba a la Iglesia y que estos bienes no eran propiedad de la Iglesia gracias a su trabajo, sino que eran la donación que el pueblo le había hecho a la institución eclesiástica para que atendiera los programas sociales. Pero como los programas sociales los iba a atender ahora el Estado, entonces esos bienes pertenecían a la nación. Ocampo estuvo desde un principio por la nacionalización y no por la secularización. Sin embargo, primero se dio la secularización. En el artículo 8, contra todo lo que han dicho los que ni siquiera han leído la ley Lerdo, había un artículo 8 en el que se evitaba de la secularización a los terrenos ejidales y a todos los bienes de la Iglesia que sirvieran directamente al culto. O sea, se estaba expropiando el resto de las propiedades. Bueno, y no expropiando, subastando para indemnizar. Que esta ley en realidad nunca estuvo en vigor. Van a hacer alusión a ella, pero imagínense ustedes que se da en 56, en 57 ya se promulga la Constitución, se reforma la ley Lerdo y se incorpora a la Constitución de 57, y la Constitución de 57 tampoco está en vigor porque empieza la guerra civil en cuanto da como Fort su golpe de Estado en 58 después de haber sido electo presidente constitucional respecto a esta Carta Magna. Hay otras leyes como la fragua, en donde con gran moderación se dice que el Estado pondrá una oficina de registro civil en aquellos lugares donde no haya una parroquia que ya esté llevando a cabo pues este registro de defunciones, nacimientos, que bueno, no son realmente nacimientos, sino bautismos, etc. La ley Iglesias suprime el pago de obvenciones parroquiales, igual que lo había querido Morelos, igual que lo hizo Gómez Farías, y también se clausura la universidad, porque la habían reabierto en el periodo de las constituciones centralistas. Entonces era una universidad donde se formaba pues a personas con la mentalidad que la Iglesia consideraba útil para sus fines políticos, entonces es clausurada en estas leyes reformistas. Viene la Constitución de 1857 y en esta Constitución se retoma el régimen federal de 24, inclusive hasta en el nombre, se restablece el federalismo y se va a establecer un sistema semiparlamentario. Es una constitución en la cual también hay preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Inclusive hay una sola cámara, no hay dos cámaras, sino está concentrado el legislativo en una cámara. Y se hace además el capítulo más amplio de garantías individuales
que se había hecho en constitución alguna hasta esa fecha. Sin embargo, hay una serie de leyes sociales, de propuestas de artículos sociales, de tierras para los indígenas y de un socialismo liberal que ya habían presentado Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Isidoro Olvera, Castillo Velasco, señalando que el problema de la concentración de la riqueza hacía inviables los regímenes constitucionales y que para ello se tenía que atender el tema de la pobreza, lo que había planteado Morelos desde sus sentimientos de la nación. Sin embargo, en este momento no quedan en la Constitución de 57 porque está centrada la discusión no en los problemas sociales, sino en la solución a la problemática política. Y cuando no logran establecer la libertad de cultos explícitamente, va Ponciano Arriaga a proponer que el Estado quede facultado para legislar en materia de culto religioso, para no dejarlo en la indefensión, así esa es la idea de su discurso en el constituyente, frente a la poderosa Iglesia Católica, que es un poder político, no lo dicen estas palabras, pero es la idea supranacional y transnacional. Entonces se acepta el artículo 123, en el que se señala que corresponde exclusivamente a los poderes federales legislar en materia de culto religioso. Con esto y con no haber establecido la intolerancia religiosa y por lo tanto tácitamente darse la libertad de cultos, estalla la guerra civil más sangrienta que vivió México después de la independencia. Y en medio de ella se dan las leyes de reforma, así con mayúscula, por eso lo pusimos, las otras son las leyes reformistas, moderadas, las que son anteriores a la Constitución, y después de la Constitución ya se dan las leyes de reforma con mayúscula, entre ellas, todo esto lo vieron la sesión pasada, me imagino, la ley de nacionalización. Ya impera el criterio de Ocampo, no se seculariza, sino que son propiedad de la nación. Y en la circular que da Manuel Ruiz explicando el porqué de esta ley, señala que la Iglesia tiene la obligación de indemnizar a la República por la guerra que ha patrocinado y que ha promovido. Se da la ley de matrimonio civil con la independencia, ahí es donde está la separación en esta ley de los asuntos civiles y eclesiásticos. Ya la ley del registro civil, el Estado toma el control de el número de ciudadanos que hay para que haya un registro no parroquial, sino un registro por el Estado. Se secularizan los cementerios, se prohíbe la presencia de los funcionarios públicos en festividades religiosas. Sin embargo, en los días festivos se incluyen todas las fiestas católicas. La única cívica que se incorpora es la del 16 de septiembre, que ya había estado planteada desde el punto 23 de los sentimientos de la nación. Y al triunfo de la República liberal en esta guerra civil, se decreta finalmente la libertad de cultos, se secularizan los hospitales, se establece la educación laica y se extinguen ya en plena guerra contra la intervención francesa las comunidades religiosas. ¿Cuál era el argumento? Pues nadie podía abdicar de la libertad porque esto era contrario a los principios de la propia Constitución. En ese escenario, la intervención francesa va a continuarse
con una intervención extranjera y con el advenimiento del Segundo Imperio, encabezado no por un Borbón, sino por un Habsburgo. ¿Y por qué? Porque, bueno, se había estado intentando traer a un Borbón desde Fernando VII, pero resulta que esto, que para algunos, como nos puede decir O'Gorman, equivalía a la reconquista, porque, bueno, pues era volver a formar parte del mismo imperio, pero además el gobierno de Isabel II era un gobierno débil. En su seno se estaban dando las luchas también entre liberales y conservadores y no tenía la fuerza España para emprender una empresa de esta envergadura. Entonces los conservadores tuvieron a bien poner a la Iglesia en manos de Lutero, como se dice este dicho, porque van a pedir a Napoleón III, un orgulloso Bonaparte, descendiente de la Revolución Francesa, que les ayude a establecer una monarquía en México. Esto coincide con los planes de Napoleón de intervenir en América y ponerle un dique a Estados Unidos, y él no quería a los Borbones, obviamente, y entonces pone a un Habsburgo, a Maximiliano de Habsburgo. Pero resulta que, siendo Napoleón liberal, pues va a escoger a otro liberal para la empresa que él está patrocinando. Y entonces elige a Maximiliano. Y Maximiliano, al fin liberal, lo primero que hace el mismo año que llega, recordarán que este año, pues hace 150 que llegó un 28 de mayo a Veracruz, después entró a la Ciudad de México en junio, y en diciembre de ese año va a presentarle al representante del Papa un proyecto de concordato. Él considera que tiene derecho a ejercer el patronato igual que lo habían ejercido los reyes de España. Nada más que, como es liberal, pues imagínense que en este proyecto de concordato, en los 9 puntos del mismo, establece que se tolerará a todos los cultos. La Iglesia Católica había apoyado primero a los conservadores en la Guerra de Reforma y después a la intervención francesa por 2 temas fundamentales: para que les regresaran sus bienes nacionalizados por la República Liberal y para que se restableciera la intolerancia religiosa. Entonces Maximiliano lo primero que hace es decir que se van a tolerar todos los cultos, que, como él es católico y pues es un príncipe que le interesa financiar los gastos del culto religioso, pero que los sacerdotes ejercerán su ministerio gratuitamente. O sea, igual que lo que había planteado Morelos, Gómez Farías y Juárez. También dice que la Iglesia cederá sus bienes, o sea, todos los bienes que se habían nacionalizado permanecerán nacionalizados, y que se ejercerá in perpetuam pues el patronato, igual que lo ejercieron los reyes de España. Se decidirá, esto en una negociación, qué órdenes religiosas se restablecen y cuáles se suprimen, y qué fueros permanecen y cuáles se suprimen, y que el registro civil lo pueden llevar quien el emperador considere, incluidos los párrocos, pero en calidad de funcionarios públicos.
funcionarios públicos pagados por el Estado. Eso también lo intentaron Mora y Gómez Farías. Entonces, retoma lo que hace Maximiliano es una unión entre la idea de monarquía y la reforma liberal, tomando aspectos de 33 y de 59. Seculariza también los cementerios. Esto es lo que debemos considerar como una tercera reforma liberal, desde la perspectiva de un príncipe católico. Como viene un fracaso total de la negociación con el nuncio, porque el nuncio traía justamente las órdenes contrarias, pues el nuncio se va y entonces se maneja oficialmente, para que no se asuste la gente, que el nuncio se fue porque carecía de facultades para firmar el concordato. Pero Maximiliano empieza a dar todas sus leyes y decretos de ratificación de la reforma juarista. Aquí está el listado de todas estas medidas. Hay un decreto para el pase de bulas y rescriptos, para la tolerancia religiosa relativa a los bienes de la iglesia, los cementerios, el estatuto provisional, la ley del registro civil, la de instrucción pública. Veamos la primera, que es la primera medida, es la Carta Escudero, cuando está molestísimo porque el nuncio no acepta su proyecto de concordato. Él estaba convencido de que el Pío IX tenía que aceptar lo que él le proponía. ¿Por qué? Porque Pío IX dependía para su seguridad personal de las tropas francesas frente a la unidad italiana, a los italianos. Nada más que Pío IX justamente hizo el cálculo inverso. Su forma de demostrar independencia frente a Napoleón III era no cediendo frente al imperio patrocinado por el emperador de Francia. Entonces, en esta carta, su ministro Escudero, Maximiliano, habla de las leyes llamadas de reforma que han creado intereses legítimos y que por lo tanto se respetarán esos intereses legítimos, y que los sacramentos los tendrá que impartir el sacerdocio sin estipendio alguno. Se van a ratificar las operaciones bien de desamortización, bien de nacionalización, que no sean fraudulentas, desde luego, que hayan estado hechas de acuerdo a la ley Lerdo y a la ley de nacionalización de bienes del clero dictada por la República. Como vemos, pues está ejerciendo el patronato como un derecho. Y no solo esto, sino que todas sus cartas están impregnadas de opiniones adversas al clero. Señala que la Iglesia ha auspiciado a las revoluciones, lo mismo que habían escrito los liberales, y que ha desplegado una resistencia obstinada y activa contra los poderes legítimos del Estado. Hay que recordar que Maximiliano de Habsburgo era un orgulloso descendiente de José II de Austria, quien dominó a la Iglesia católica en sus dominios, bueno, perdón por la redundancia, en el Imperio austrohúngaro. Hubo, desde luego, una polémica inmediata, y hay muchas polémicas, sería muy largo aquí hablar, las polémicas entre los representantes de la alta clerecía y el ejército francés se dan desde un principio. Viene primero un enfrentamiento entre Forey
y Ormaechea, el obispo suplente, porque no había regresado a la Bastida de Europa, y todo porque lo que hizo Forey cuando entró a la Ciudad de México fue declarar que no se molestaría a los propietarios de bienes nacionalizados de la Iglesia y que Napoleón III veía con buenos ojos que se estableciera ese principio fundamental de todas las sociedades modernas, que era la libertad de cultos. Entonces, el problema y el conflicto Iglesia-Estado se había dado desde los franceses, primero entre Forey y Ormaechea, después entre Bazaine y la Bastilla. La situación llega a ser tan grave que la Iglesia amenaza con cerrar las puertas de sus templos para que no entren los franceses a misa, y entonces los franceses le contestan que las van a abrir a punta de cañonazos. Así estaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Ustedes se imaginan la confusión de los que estaban conscientes de estos enfrentamientos frente a una Iglesia que había recibido con Te Deum y repique de campanas a cada triunfo de los franceses y que les había presentado como los salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por los republicanos liberales. Entonces, ante esto, Maximiliano fue a ver al Papa para tratarlo de tranquilizar. El Papa le recordó que la potestad eclesiástica estaba por encima de la civil, cosa con lo que Maximiliano no estaba de acuerdo, pero no se lo iba a discutir en pleno sermón en la misa que le dio. Pero cuando llega acá, bueno, pues rompe con el nuncio y después ratifica toda la legislación de reforma, con el apoyo, desde luego, de clérigos franceses, entre ellos el abate Testori, que le dice al clero mexicano que si convierte a la Iglesia en fortaleza, como fortaleza será tratada y tomada. Maximiliano da un decreto para el pase de bulas y rescriptos, lo cual no se dio en la República Liberal. En la República Liberal se dio la separación entre la Iglesia y el Estado, y los documentos de la Iglesia podían circular en la Iglesia libremente. Pero aquí no, porque aquí Maximiliano está ejerciendo el patronato. Entonces señala que estos documentos pontificios necesitan un pase, o sea, necesitan la autorización del emperador. Y desde luego el emperador no permite que circule la encíclica Quanta Cura de Pío IX, ni el sílabus de errores, en donde condena todas las ideas del liberalismo y también el principio de soberanía del Estado. La Iglesia Católica va a reconocer que este principio de soberanía del Estado hasta finales del siglo XIX, y todavía hay un retroceso, y va a ser ya hasta el Concilio Vaticano cuando se acepte. Y en este momento pues resulta que incluso hay historiadores conservadores como Francisco de Paula Arrangois. Todavía falta mucho para las preguntas, pero bueno, si quieren pasarlas. Pero falta porque todavía no hemos llegado al acabar el estatuto, entonces vamos a esperarlas. Bueno, pero si quieren ahorita preguntar de lo anterior, pues adelante. Entonces, señalaba yo que Maximiliano va a tener este control hasta con los documentos que circulan en los templos. Por lo tanto, Francisco de Paula Arrangois, que era uno de los conservadores clericales que habían apoyado la intervención y el imperio,
y que escribe la primera historia realmente sobre el Segundo Imperio, que se llama Apuntes para la historia del Segundo Imperio, que después va a ampliar y que ahora con una extensión más grande desde 1808 hasta 1876, se llama México 1808-1876 de Arrangois, pero originalmente lo que escribió fue los Apuntes para la historia del Segundo Imperio Mexicano. Y ahí escribe que la Iglesia tenía más libertades con la República de Juárez que con el Imperio de Maximiliano. Imagínense nada más qué terrible contradicción entre el grupo político que había apoyado a la intervención y al imperio y el monarca, las medidas que estaba dando. El 16 de febrero de 65 da la Ley de Tolerancia de Cultos, en donde señala, igual que lo había hecho la Constitución de 57, porque la Constitución de 57 también empieza así, diciendo que protege a la religión católica y a todas las demás religiones que se quieran profesar por los habitantes de la República. En el caso de esta Ley de Tolerancia de Cultos, va a proteger a la católica, pero tolera a todos los demás cultos en su artículo 2, y no solamente se queda ahí, sino dice en el artículo 4 que castigará los abusos de los miembros del culto. El 26 de febrero de 65 da el decreto relativo a los bienes de la Iglesia y ahí establece que va a haber un Consejo de Estado para garantizar los derechos legítimos adquiridos e incluso hay una administración para todos los bienes nacionalizados. En marzo del 65 seculariza los cementerios, estableciendo el libre acceso a ellos de los diversos cultos religiosos, porque como recordarán, la Iglesia Católica tenía el monopolio y no se podían enterrar en sus campos santos más que los católicos. Por ejemplo, a Gómez Farías, por esa razón, se le sepultó en su jardín, en lo que actualmente es el Instituto José María Luis Mora. Le pusieron el nombre de Mora, cosa que no le debe de haber gustado a Gómez Farías porque terminaron en muy malas relaciones. Bueno, pues hubo un proyecto de constitución, porque de lo que vamos a hablar es de un estatuto, pero no de una constitución, pero el proyecto de constitución existe, está en los archivos de Viena y está escrito del puño y letra de Carlota. Consta de 65 artículos divididos en 9 títulos, donde se establecía un senado, audiencias y diputaciones. Este proyecto lo hicieron entre los dos, porque déjenme decirles que Carlota a sus 24 años era una mujer que había sido educada por Leopoldo de Bélgica, nada menos. O sea, Leopoldo de Bélgica es uno de los políticos más importantes, más experimentados de la Europa de su tiempo. Y fue asesor político también de Maximiliano y había educado a su hija para gobernar, para ser reina. Tenía una amplísima cultura, una mujer inteligente y con vocación política. Entonces aquí hay una gran disputa entre los que estudian a Maximiliano y los que estudian a Carlota, quienes dicen que Carlota solamente fue la amanuense, o sea que recibía dictado como si no fuera una mujer pensante, cosa que podemos ver que no es así si leemos sus cartas.
Entonces, por lo que podemos concluir que participaron los dos en la elaboración de este proyecto de constitución, que repito, se resguarda en los archivos de Viena y que nunca llegó a sancionarse. ¿Por qué? Porque cuando Maximiliano le escribió a Napoleón III diciéndole que pensaba hacer un congreso para discutir la Constitución, Napoleón le dijo que estaba loco, ¿verdad? Que lo que tenía que hacer era pacificar al país, acabar con los republicanos y establecer una dictadura liberal, y que ya después se vería, cuando esto se hubiera logrado, lo de la Constitución. Por eso es que en lugar de Constitución se da un estatuto provisional del imperio que se va a promulgar al año de que él había aceptado el trono de México en Miramar, un 10 de abril de 1865. En este estatuto provisional se establece una monarquía absoluta. ¿Por qué? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues resulta que en esta llamada dictadura liberal por Napoleón, la soberanía radica en el soberano y no hay división de poderes en este momento. Sí incorpora las garantías individuales, libertad de cultos, libertad de prensa. Hay los liberales moderados que logró atraer a su gobierno, pues son el más radical de ellos, José Fernando Ramírez, José Cortés Esparza, Pedro Escudero y Echanove, son de los ministros más destacados que tuvo en el Consejo de Ministros Maximiliano. La idea de este estatuto provisional era preparar una organización para el imperio, darle una base legal y desde luego poder pues organizar al gobierno, y se siguieron dando leyes que veremos ahorita porque legisló muchísimo. Este estatuto provisional va a tener 81 artículos divididos en 18 títulos. Se establece pues cuál es la forma de gobierno, que es una monarquía hereditaria, que la soberanía radica en el soberano. Se habla del ministerio. Los ministros, aquí es un problema muy grave el que se da, porque los ministros eran mexicanos, pero en su consejo pues estaban los extranjeros que tenían su confianza, y después esto en la práctica se tradujo en una serie de órdenes y contraórdenes entre los diferentes, el consejo y los ministros. Se habla también de todos los tribunales, de cómo se iba a impartir justicia, de los comisarios imperiales y visitadores, que serían los representantes personales, esto igual que hacían los virreyes, que mandaban a sus ojos y a sus oídos a ver cómo estaban, los reyes mandaban a vigilar a los virreyes. Bueno, pues Maximiliano iba a mandar a vigilar a todos los departamentos del imperio. La organización también del cuerpo diplomático, el aspecto marítimo, que tuvo un papel fundamental para él. Él en realidad lo que quería era ser marino, siempre esa había sido su meta y su principal deseo. Toda la organización militar, del territorio, los derechos de los mexicanos, de los ciudadanos, sus garantías, en fin, todo lo que era la organización del gobierno. En cuanto a la forma de gobierno, es importante destacar que en el artículo 2 se establece que en las ausencias del emperador, Carlota sería la que gobernaría. Y Carlota gobernó en todos los viajes de Maximiliano al interior.
Carlota llamaba al Consejo de Ministros y tomaba decisiones. También se compromete en este estatuto a defender la independencia de México, la integridad territorial, y hay, como ya mencioné, un ministerio, un consejo de Estado. La administración de justicia, cabe destacar que se establece, igual que lo había planteado ya la República, la independencia del Poder Judicial y estos comisarios y visitadores que eran los ojos y los oídos del emperador para vigilar a los departamentos. También se establece toda la organización territorial, se le da una importancia, como decía yo, muy grande a las prefecturas marítimas y a las capitanías de puertos. O sea, imagínense para un hombre que quería ser marino, gobernar un territorio con los litorales que tiene México. Las prefecturas políticas, municipalidades, o sea, era toda una organización basada en 50 departamentos, que fue una división territorial que propuso Manuel Orozco Iberra. Esta división en 50 departamentos, Orozco Iberra la basó en las características orográficas e hidrográficas del territorio mexicano. En cuanto a las garantías individuales, se establece, igual que lo había hecho la República, la igualdad ante la ley, la seguridad personal y la propiedad. Hay que recordar que todas estas garantías también estaban ya. Ahora sí ya podemos empezar a pasar las preguntas. También estaban desde la Constitución de 14, las garantías de seguridad personal, de propiedad. Bueno, hay que recordar que en 14 inclusive se proscribe la tortura. El ejercicio del culto y la libertad de publicar opiniones. A nadie se le molestará por sus opiniones. Sin embargo, no queda claro el sistema eficaz en el que se va a sancionar a quienes infrinjan estos derechos que se están garantizando aquí en el Estatuto Provisional. Y hay un punto aquí que les quise destacar: el artículo 64 establece que todo individuo, por el solo hecho de pisar el territorio nacional, es libre. Esto es importante porque se le acusó de querer restablecer la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando termina la Guerra de Secesión en Estados Unidos, perdiendo los confederados esclavistas del sur, y consciente de la necesidad de colonizar a grandes territorios del país que tenían tan poca población, invita a los confederados para que se vengan a México. Y es cuando se señala que está restableciendo la esclavitud, pero realmente no la estaba restableciendo, porque en el estatuto estaba establecida la libertad, pero sí fue un debate que se suscitó en ese momento con la invitación de los confederados. En cuanto a los bienes y propiedades, se habla de que la propiedad es inviolable, salvo que sea de utilidad pública, y que entonces con una previa indemnización se puede nacionalizar. En la cuestión laboral, aquí por eso les digo, es imposible pensar que se restablecía la esclavitud, porque dice que a nadie, en el artículo 69, a nadie se le pueden exigir servicios gratuitos ni forzados, y que los servicios personales
solo se pueden prestar temporalmente. Los menores no pueden hacerlo sin la autorización de sus padres. Otro de los aspectos que no está en el estatuto, pero que cabe destacar, es la creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Él, aconsejado por Leopoldo, estaba convencido de que los verdaderos dueños de México eran los indígenas y que por eso había que gobernar para ellos. Entonces, da una serie de medidas, como esta creación de la Comisión para las Clases Menesterosas, y también en muchos decretos los publica en náhuatl. Es el primer gobernante de México que hace semejante cosa. ¿Por qué? Porque los demás gobernantes lo que querían era desaparecer las diferencias entre los mexicanos desde la independencia, que todos fueran americanos, y entonces acuérdense de los sentimientos de la nación, que no distinga a un americano de otro más que el vicio y la virtud, pero no sus características raciales. O sea, estaban construyendo una nación y querían hacer a todos, primero se hablaba de americanos, después de mexicanos, y por eso es que no hacían esto que sí hizo Maximiliano con una perspectiva diferente de un extranjero, que era dar sus decretos en náhuatl. El estatuto fue muy poco comentado en la prensa. Alguna extrañeza causó en los franceses, pero en los periódicos ni El Conservador de la Sociedad, ni Doña Clara, en fin, salvo la orquesta, señala que bueno, este estatuto es una especie de acta constitutiva, una base para poder organizar al imperio. La representación aquí hay un error, el Vaticano no existe. Hay que poner aquí Santa Sede en lugar de Vaticano. El Vaticano lo va a crear Mussolini, acuérdense, el barrio del Vaticano, este gobierno sui generis, es una creación de Mussolini, pero antes de él lo que existe es el pontificado, la sede de los estados pontificios o la Santa Sede, como se denominan a sí mismos. Entonces, Monseñor Mexlia, el representante, el primer nuncio de la historia de México, porque antes nunca había venido un nuncio, había venido un delegado apostólico. ¿Por qué? Porque primero no habían reconocido la independencia y luego cuando reconocieron la independencia no había relaciones formales, no había concordato ni acuerdo alguno. Entonces lo que mandaban era un delegado pontificio para ver las cuestiones relativas a la fe religiosa, pero no las relaciones entre los estados. Entonces, el primero que viene con este carácter es Mexlia. Me parece, no sé si a ustedes les he referido, que cuando vino Prigione se leyó rápidamente un libro que tengo sobre este nuncio, Mexlia, y entonces me dijo que en realidad yo debería reconocer que él era el primer nuncio de la historia de México, Prigione, porque Mexlia había venido ante un gobierno ilegítimo. Esto dicho por Prigione, que quería ser el primero, no le gustaba ser el segundo. Entonces, bueno, Mexlia se va porque dice que todo lo que está haciendo Maximiliano, desde luego, son leyes violatorias de los sagrados derechos de la Iglesia y que sus instrucciones eran exactamente las contrarias a las que
está poniendo en ejecución Maximiliano. Maximiliano sigue adelante con su legislación liberal. El 1 de noviembre de 1865 da la ley del registro civil, que queda bajo la jurisdicción del Estado, y se prohíbe expresamente a todos los eclesiásticos a que celebren matrimonio religioso sin que les presenten el certificado del oficial del registro civil previamente. El 27 de diciembre de 65 da la ley de instrucción pública, en la que establece la primaria en 5 años gratuita y obligatoria. Ya la República en 61 había planteado que debía ser gratuita, aunque desde luego pues no lo lleva a la práctica, porque viene toda la guerra, etcétera. Pero en realidad hay una discusión, y ahora que tuvimos el seminario sobre la legislación del Segundo Imperio, hay colegas que consideran que no, que como no dice textualmente gratuidad, que entonces no estaba perfectamente claro que iba a ser gratuita, y Maximiliano sí lo pone. ¿Por qué no habían puesto que fuera obligatoria en la República? Pues porque no había dinero. Porque en 61, cuando se da la ley de instrucción pública, es el mismo año en que se tiene que decretar la moratoria de 2 años para el pago de la deuda exterior. Entonces se sabía que no había recursos para que esto fuera una realidad, y por eso no lo podían poner. Maximiliano sí lo pone, aunque también estaba en bancarrota y le mandaron una bola de financieros y no podía pues salir adelante con los gastos, y mucho menos pagarle a Napoleón III todo lo que estaba invirtiendo en la empresa mexicana. Y es que ellos creyeron que iba a ser muy fácil acabar con la resistencia republicana, y que entonces iban a poder de inmediato, con el país en paz, pues explotar las minas y todas las grandes riquezas y recursos naturales que tenía el país. Por eso es que Maximiliano se comprometió en los tratados de Miramar a cubrir todos los gastos de cada soldado que ponía Francia en México. Y pues esto lo seguía pensando todavía en 65, y por eso le pareció que era indispensable establecer la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria. Y Maximiliano clausura nuevamente la universidad. ¿Qué había pasado? Pues que cuando viene la guerra civil, primero, ¿se acuerdan que ya la habían clausurado? En primer lugar, la reforma de Gómez Farías. En segundo lugar, la reforma juarista. Pero cuando viene la guerra civil y los conservadores están adueñados de la capital en ese periodo, pues la vuelven a abrir la universidad, y resulta que Maximiliano la vuelve a cerrar. Y ya esta sí es el cierre definitivo. Nunca se volverá a abrir esta universidad hasta que a finales del siglo XIX se abra una universidad pontificia, que existe hasta la fecha, para formar a los propios clérigos, pero ya no como una institución para formar a los cuadros de los dirigentes del país. La tercera reforma pues va a tener una trascendencia importante para la historia de México, porque en primer lugar va a contribuir a su propia caída. Evidentemente, esta contradicción que se va a dar entre los conservadores y clericales, la jerarquía eclesiástica,
que había apoyado a la intervención y al imperio para que se estableciera la intolerancia religiosa y que se le devolvieran sus bienes, bueno, pues va a tener consecuencias para el debilitamiento del propio imperio. Desde luego, esta no es la razón fundamental de la caída del imperio. La razón fundamental es que no pudieron acabar con los republicanos. Y entonces se desfasó todo el tiempo, todo el cronograma que había hecho Napoleón III de que tenían que tener consolidado al imperio antes de que terminara la guerra de secesión en Estados Unidos. Pues terminó la guerra de secesión en 65, no pudieron acabar con los republicanos, pasó 66 y tampoco, y se fueron en 67. Entonces, decepcionó pues Maximiliano a los que lo habían traído, a los conservadores y a la jerarquía eclesiástica, acentuó el debilitamiento de la propia institución eclesiástica. Hay unas cartas muy interesantes de algunos obispos que no quieren regresar a sus diócesis porque están avergonzados, porque dicen, es que ¿qué explicación les vamos a dar? ¿Verdad? Si les presentamos que traíamos a la intervención francesa y al imperio porque la república estaba persiguiendo a la religión católica y resulta que estos vienen a ratificar todo lo que había hecho la república. Entonces, pues era una situación que, repito, contribuyó al debilitamiento de la propia institución política, iglesia, que conocemos con el nombre de Iglesia Católica, y logró el imperio solo atraer a los liberales moderados y paradójicamente contribuyó al triunfo de la reforma liberal. ¿Por qué? Porque vino a decir, pues es que tienen razón, es que lo que está haciendo la República Liberal, pues es lo que ya se está haciendo en Europa desde hace mucho. Y entonces, como escribió Carlota, pues ella dijo que lo peor que había en el país eran los clérigos mexicanos, que creían que vivían en tiempos de Felipe II, estaban fuera de época. Sin embargo, cuando pues ya Napoleón abandona a Maximiliano, Maximiliano va a claudicar de su política liberal, va a cambiar a su consejo de ministros, en donde nada más había puesto un conservador cuando empezó, que era Velázquez de León. Luego ahora va a sacar a los liberales moderados y a poner puros conservadores, pues para unirse. Es como quien agarra un leño ardiente que está en medio del océano, ¿verdad? Y bueno, pues para morir juntos. En última instancia va a entregarse a Fischer, un cura muy heterodoxo, por cierto, de muy mala reputación y conducta personal, que va a ser su asesor en la última parte y va a acabar el imperio y pues la inviabilidad del mismo y de la unión de la reforma liberal y la monarquía. Gracias por su atención y entonces ahora sí vamos a ver las preguntas.